Un cordial saludo para todos y en este momento pues voy a dar paso a la exposición del curso Filosofía, Pedagogía y Tecnología en el paso 5. Les quiero compartir un poco sobre el caso. El caso que tenemos pues es una institución educativa mixta para un grupo de jóvenes entre unas edades aproximadas de 14 a 15 años. Estamos hablando de un grado décimo y en el cual abarca pues grandes capacidades a su edad de 14 15 años, pues como todos los jóvenes que normalmente se desarrollan. Vemos que es un grado que no expresa mucho la filosofía, sino digamos que se dedica simplemente en leer un libro o tener un concepto muy básico de lo que es una filosofía. Entonces, dado ese caso en el cual pues no practican o no contemplan bien una filosofía, pasamos a dar una posible solución pues bajo tres aspectos. El primero de ellos pues es la importancia misma de la filosofía. Y vemos que hoy en día, en pleno siglo XXI, se hace necesario la filosofía, ya que vivimos en un mundo donde anhelamos tener una inteligencia artificial, pero estamos descartando un poco la inteligencia natural o la inteligencia misma, humana. Nos dejamos guiar por la tecnología, nos dejamos guiar por cosas que ya están, pero nos cuesta un poco el qué hacer o retornar a la fuente. Sí, quizás a veces no leemos el libro, sino que lo escuchamos con la facilidad de un audiolibro o en otras ocasiones piensan más en una película que en el mismo libro. Entonces hemos visto que esa misma capacidad de asombro, esa misma capacidad de importancia de retornar, de volver a la fuente de la filosofía, pues se hace necesaria. Y más en los jóvenes, porque la filosofía nos centra, o digámoslo en otras palabras, nos aterriza a un bien social, a una humanidad más coherente. Vemos que hoy en día pues se viven mucho los vacíos de una apariencia, de un querer mostrar, pero por dentro pues se va llegando a vacíos. Y quizás preguntas sobre el sentido de la vida, que radica mucho en el existencialismo, no se centran o no les gusta inculcar o no les gusta como buscar ese sentido de su propia vida. Pero vemos también mucha crisis existencial donde no le encuentran el sentido a nada. Y es precisamente por esa falta de filosofía. Entonces, radicar y centrarse un poco más eh, en buscar vivir una corriente filosófica o estar orientados a una filosofía general. Damos un segundo paso sobre la importancia de la pedagogía, es vital. Hoy en día, en pleno siglo XXI, pues debemos tener muy en claro una pedagogía al momento de enseñar. No podemos centrarnos en una sola escuela filosófica, sino que debemos llegar a varias. Podríamos utilizar, por ejemplo, los peripatéticos, ¿sí? Que iban detrás del maestro caminando mientras aprendían, que es un modo pues, muy útil hoy en día que se puede utilizar. Podemos utilizar métodos socráticos también, que por medio de preguntas y los estudiantes o los alumnos mismos dar respuestas, podríamos llegar a un buen método filosófico. La pedagogía hoy en día es esencial. No es cuestión de leerse un libro, sino de en verdad interpretar, comprender el concepto y cómo aplicarlo a mi entorno, a mi sociedad y a mi estilo de vida. Entonces, buscar la pedagogía. Quizás hoy en día existen muchos métodos de reflexión, muchos métodos en los cuales se puede encontrar una filosofía. La lectura es importante, no se descarta sin duda alguna, pero quizás digamos no leer todo un libro completo de seguido, sino leerlo por segmentos, por fragmentos, por capítulos o por sesiones, y quizás en esa misma lectura se puedan ir sacando y generando conclusiones o relacionándolo al entorno de nuestra vida social. La pedagogía es importante y la filosofía es madre también de filosofía, por eso tiene escuelas filosóficas, porque de ellos mismos también parte esa pedagogía.
solo es contextualizarla al grupo, esa herramienta que se necesita allí para el grupo adecuarlo. Y la tercera es la tecnología. Vivimos en una era totalmente tecnológica y pues la tecnología es muy neutral, ¿sí? No es buena ni mala, pero el ser humano debe eh, elegir, debe saber escoger ese camino de la tecnología. La filosofía también está en la mano de la tecnología. Podemos unirlas y armar un anclaje y crear reflexiones propias. La tecnología hoy en día en el sector de la educación se hace muy práctica y se hace muy necesaria. Digamos que el uso de un videobeam, el uso del computador, el uso de un parlante, el uso mismo del celular como método de investigación, se pueden convertir en herramientas muy útiles, pero se necesita saber usarlas. La tecnología hay que saber utilizarla porque así como puede educar, pues puede ser un factor de distracción muy grande. Y quizás ya lo he mencionado, pero el docente debe estar, digámoslo, a la vanguardia en esa tecnología. Es decir, debe saber utilizar esa tecnología. Digamos que si vamos a hablar del mito de la caverna en el sector de la filosofía, pues ya hay un video incluso sobre eso, podemos buscarlo de YouTube y compartirlo. Sí, a veces vemos que hay grupos que no son fáciles a la lectura, pero bajo un video, bajo imágenes, pues se puede compartir y se puede presentar. Vemos también que ya hay interpretaciones sobre, citando este ejemplo del mito de la caverna, hay interpretaciones y explicación sobre eso. Entonces podemos utilizar la tecnología a nuestro favor, ¿sí? Y se pueden unir varias definiciones de esta tecnología que sirven en pro de una formación. Podríamos utilizar, por ejemplo, el celular, el dispositivo que es tan fácil para muchos, en cuanto al significado de una palabra que no conozcan, y enseñar y educar, que sería lo más esencial, a los niños y jóvenes el buen uso de la tecnología. Como ya lo dije, es un elemento muy neutro, pero así como sirve para cosas buenas, también puede convertirse para cosas malas. Y el rol docente debe partir, por eso digo que debe estar involucrado totalmente con la era tecnológica para educar sobre el buen uso de esta tecnología, que está en favor de nosotros y que no supera nuestra inteligencia. Es más, el ser humano debe controlar la tecnología y no la tecnología controlar al ser humano. Quizás, como lo mencionaba ahora, vivimos en una época tecnológica donde estamos asombrados de una inteligencia artificial, pero el ser humano no se asombra de la naturaleza, de la vida real o de la misma inteligencia humana. Llegará un momento donde estamos tan abarcados y que incluso ya lo vemos. Vemos niños y jóvenes que están conectados 100% a un dispositivo celular que donde se les pierda, donde no tenga internet, pues no tienen como un sentido de su vida. Y eso es grave. Por eso la filosofía debe cimentar esa existencia, ese valor por la vida, debe ser fundamental y la filosofía nos debe ayudar a eso. Pero vemos que hoy en día las familias centran su compartir o su día de descanso en lugares alejados totalmente de la tecnología. No porque sea mala, sino porque estamos viviendo un exceso de ella, no hemos sabido aprovecharla. Solamente lo utilizamos como distractores, lo utilizamos como para cosas que incluso no son productivas en nuestro bienestar. Desde la educación, sobre este caso, la tecnología está en pro y debe buscar ser en beneficio de la educación. Por lo tanto, la filosofía eh, debe ayudarnos a reflexionar sobre la tecnología y cómo debemos manejarla. La pedagogía esencial, vital hoy en día en el factor de la educación, debe interrogarnos a nosotros como docentes y buscar los medios por los cuales aportar a la filosofía, aportar a la educación y aportar a los jóvenes a que amen, conozcan y aprendan de la filosofía. Que todos somos seres por naturaleza filósofos, podríamos decirlo,
y podemos aportar mucho. Y la tecnología, saberla utilizar y saber compartir. Por lo tanto, la conclusión de este trabajo es esa, a que aprendamos y que no dejemos perder la filosofía en las aulas, que quizás se está dejando llevar por la ciencia, por áreas que llaman más la atención, pero se nos olvida que la filosofía es la base de todas esas otras áreas. La filosofía es la esencia misma del ser humano en la cual se asombra, en la cual reflexiona y en la cual relaciona el todo precisamente con toda su realidad y con todo lo que vive. Muchas gracias por la atención prestada.